¿Qué otro aspecto? La hipoxemia. Que no haya hipoxemia por ningún motivo. ¿Cuál es mi meta de oxigenación en el posparo cardíaco? Mi meta de oxigenación en el posparo cardíaco es de 92 a 98% de saturación. Cambió. Antaño era de 94 a 99, pero ahora las últimas guías 2020 mencionan de 92 a 98%. Muy bien. Oye, ¿me podrías hablar algo más sobre la pulsioximetría? Sí, en todo paciente con daño neurológico de cualquier tipo hay que tener su saturación por arriba del 94%, entre 94 y 99. Oye, y en los síndromes coronarios agudos, que no tienen dificultad respiratoria y que no tienen estado de choque, nada más que portan un infarto, a ellos 90%. Nada más les vas a aplicar oxígeno cuando su pulsioximetría sea de 90%. ¡Qué interesante! Entonces, un infartado no complicado, 90%. Si está por debajo del 90%, le aplico oxígeno. Si no, no, efectivamente. Un posparo cardíaco lo voy a mantener entre 92 y 98, efectivamente. Y un paciente con daño neurológico por arriba del 94%, efectivamente, pero nunca estés en 100. Oye, ¿y por qué no en 100? Mira, muy sencillo. Si tú lo llevas a una saturación de la hemoglobina al 100%, quiere decir que cada gramo de hemoglobina va a estar completamente saturada de oxígeno y va a transportar 1.34 mililitros de oxígeno. 100 mililitros de sangre tienen 15 gramos de hemoglobina, por lo tanto, en 100 mililitros de sangre, 15 por 1.3 vienen siendo un aproximado de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y de ahí puedes sacar, de acuerdo al gasto cardíaco, cuánta oxígeno lleva en cada litro y de acuerdo al número de litros de gasto, cuánto oxígeno se aporta al organismo por minuto. Muy sencillo. Pero no quiero yo enfocarme en eso, quiero enfocarme en lo siguiente. Que la hemoglobina tiene un nivel de saturación máximo que es 1.34, ya no puede con más oxígeno, así le des más oxígeno, pero el oxígeno nada más se transporta ligado a la hemoglobina. El oxígeno se transforma en dilución en el agua. Es el oxígeno que hay disuelto dentro del agua, el cual los pececillos pasan por sus branquias el agua y le extraen el oxígeno. Y a eso se le llama presión parcial de oxígeno en la sangre. Ya sea venoso o arterial. En la sangre hay oxígeno disuelto. Y esa cantidad de presión parcial normalmente habla de 60 a 90 milímetros de mercurio. Con 60 milímetros se mide en milímetros de mercurio la presión. Con 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, tienes tú una oximetría, una saturación de un 90%, más o menos. Nada más inviertes en 6, cambia la 9. El problema es que cuando tú tienes saturado al 100% tu hemoglobina, tú puedes tener una presión parcial de 80 milímetros de mercurio, que no hay problema. Pero puedes tener la de 300 milímetros de mercurio y con 100% de pulsioximetría, pero 100% de presión parcial de oxígeno. Ahí ya empieza el problema, porque con 300 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, a partir de ahí se llama hiperoxia. Y puede llegar a hacer que el paciente tenga 500 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, del oxígeno disuelto, y saturando al 100%. Es decir, saturando al 100%, lo mismo puede tener disuelto en plasma 80 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno que 500 milímetros de mercurio. Y arriba de 300 ya se llama hiperoxia, que no la vamos a percibir si no tenemos nosotros gases arteriales. Y como acaba de reanimarse de una situación en que hubo una isquemia global de todo el organismo, una ausencia de perfusión, viene la reperfusión y entonces al llegar a arribar el oxígeno en un área que estuvo totalmente isquémica, viene el síndrome post-reperfusión, en la cual se produce una de las grandes alteraciones es la elaboración de lo que se llaman radicales libres del oxígeno, que es otra situación que algún día detallaré, pero al haber una gran cantidad de concentración de oxígeno disuelta en el plasma, va a predisponer a la producción de radicales libres de oxígeno que son altamente nocivos para las membranas de todas las células del organismo y viene un daño de isquemia reperfusión en el organismo con una respuesta inflamatoria brutal que acaba con el paciente.
Ok, ya quedamos cuánto es de oxigenación. Oye, y de dióxido de carbono, ¿cómo debo de andar? ¿Cuál es mi meta? Tu meta en dióxido de carbono debe de ser de mantener el dióxido de carbono al final de la exhalación entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Oye, ¿y por qué le llamas dióxido de carbono al final de la exhalación? Porque mira, si tú inhalas una respiración normal de unos 500 mililitros de aire, vas a tener aire en lo que es la laringe y la tráquea y los bronquios que no tienen intercambio gaseoso. Son como 150 mililitros de aire y se le llama espacio muerto. Este no se intercambia. Lo que se intercambian son los otros 350 mililitros de aire que llegaban a los alveolos. Ahí hay intercambio gaseoso. Ahí se liberó el oxígeno hacia la sangre y se captó dióxido de carbono. Exhalas y lo primero que exhala uno es el aire que está en el espacio muerto. Y al final el aire, digamos ya contaminado, si se le puede llamar así, pero el aire ya enriquecido de dióxido de carbono que se produjo, es al final de la exhalación. Por eso se le llama determinación de dióxido de carbono al final del volumen TIDA o al final de la exhalación, porque es en donde va el dióxido de carbono que se intercambió. Porque el primero que exhala uno es el del espacio muerto, que no hubo intercambio. Bueno, ¿cuánto lo debo de tener? Mira, si es por gasometría, 35 a 45 milímetros de mercurio, y si es en una capnografía de 30 a 40 milímetros de mercurio. Habitualmente son 5 milímetros de mercurio menos, pero todo debe mantener en ese rango. Oye, ¿y por qué es importante? ¿Y de qué va a depender que suba o que baje? Va a depender mucho de qué tanto lo ventiles. Si lo ventilas demasiado, va a eliminar mucho dióxido de carbono y vas a llevarlo a lo que se conoce como alcalosis respiratoria por debajo de 35 milímetros de mercurio. ¿Y qué le va a ocasionar eso al organismo de ese paciente si el dióxido de carbono disminuye mucho? Vasoconstricción de las arterias cerebrales. Y si ya tiene un cerebro ya dañado, un poco edematoso, después de casualidad se reanimó de un paro cardíaco y está dañado, algo inflamatorio, lo hiperventilo yo en ese afán de querer hacer algo por él y le disminuyo el dióxido de carbono, hay una vasoconstricción refleja de las arterias cerebrales y por lo tanto isquemia cerebral. Que de hecho es una terapéutica muy transitoria en muchos pacientes con trauma de cráneo, con una masa en expansión y que va a ser intervenido, pero no quiero meterme en ese aspecto ahorita. Oye, y si no lo ventilo adecuadamente y por lo tanto retiene dióxido de carbono, viene una acidosis respiratoria, una retención de dióxido de carbono, una hipercapnia. ¿Y qué ocasiona esto? El efecto contrario. Los vasos sanguíneos cerebrales se dilatan. Y al dilatarse aumenta el contenido intracraneano de sangre. Y al aumentar el contenido intracraneano aumenta la presión intracraneal. Imagínate un paciente que estuvo en paro cardíaco con una isquemia cerebral prolongada, aunque uno no quiera, porque en el mejor de los casos, dando una muy buena reanimación cardiopulmonar, se genera un 30% del gasto cardíaco ordinario, por más que quiera uno. Entonces siempre va a haber de entrada algo de daño, que puede ser recuperable si en un momento dado evitamos que después vuelva a caer en hipoxia o en hipotensión. Entonces, yo tengo que cuidar esos aspectos. Porque ese cerebro puede estar un poco edematoso. A ese paciente no lo ventilo bien, retiene dióxido de carbono, lo que se llama hipercapnia, vasodilatación cerebral y aumento de la presión intracraniana, y al aumentar la presión intracraniana, menos presión de perfusión cerebral y mayor daño neurológico. Punto. Por eso también debo de mantener una buena presión arterial sistólica para que venza la presión intracraneana y haya una buena presión de perfusión cerebral. Y ya vimos cómo hay que manejar la presión arterial, ya hablamos de lo que es la oxigenación y ya acabo de mencionar cómo se va a manejar la ventilación. No confundir oxigenación con ventilación, por favor. A mí me pueden tener pésimamente ventilado. Me dan 4 ventilaciones por minuto, una cada 15 segundos, pero de oxígeno puro. Voy a estar bien oxigenado, pero pésimamente ventilado, con un dióxido de carbono extremadamente elevado. Voy a retener porque no me están ventilando bien.
Entonces, no confundir oxigenación con ventilación. O bien, estoy perfectamente bien ventilado, pero tengo yo un problema pulmonar que requiere mayor cantidad de oxígeno inhalado o inspirado para que haya mayor presión de oxígenos alvéolos y atraviese la membrana alveolo-capilar, y no me están dando oxígeno suplementario. Y me están ventilando bien, pero no me enriquecieron el oxígeno porque no conectaron el oxígeno a la bolsa reservorio, estoy con la bolsa válvula máscara, y a la bolsa, al ambú famoso, no le conecté al oxígeno a 10 o 15 litros, por lo tanto no le estoy dando una ventilación enriquecida con oxígeno, pero bien ventiladito, pero mal oxigenado. Entonces, ventilación es el intercambio de aire nada más, y va en relación directa con el dióxido de carbono. Lo hiperventilo, baja el dióxido; lo hipoventilo, aumenta el dióxido de carbono. No le doy oxígeno a alguien que tiene problema de pulmonar, está en hipoxemia. Si le doy bastante oxígeno para mantenerlo siempre a niveles por arriba de 100% de saturación, puedo provocar hiperoxia. Por lo tanto, debo de mantener en las cifras que ya mencioné de saturación de oxígeno en el pulsioxímetro. ¿Qué otra cosa en cuidados post-reanimación podría yo hacer? Bien, pues muchos de estos pacientes quedan con alguna afección neurológica. La gran mayoría van a pasar a cuidados intensivos, la gran mayoría van a tener un apoyo ventilatorio y mecánico, van a tener un manejo avanzado de la vía aérea con todo lo que eso implica. Y bueno, muchas ocasiones a lo mejor están con el apoyo ventilatorio ya, lo cual implica que en cuanto empiezan a tener reactividad hay que disminuir al máximo sus requerimientos energéticos, que estén bien relajaditos, y al relajarlos totalmente puede que no se haga evidente convulsiones, crisis convulsivas que están haciendo que haya una mayor demanda de oxígeno y consumo de oxígeno neuronal. Y yo debo de tratarlos con fármacos para controlar las convulsiones, cualquier benzodiazepina, etcétera, etcétera. Pero si yo lo tengo bien relajado y no le tomo un electroencefalograma, yo no voy a ver las manifestaciones clínicas del temblor, ¿verdad? Y entonces yo voy a pensar que está bien y puede tener convulsiones que no se están haciendo evidente clínicamente. Por lo tanto, uno de los estudios fundamentales ya en la actualidad en todo paro cardíaco que se reanima, que hay retorno de la circulación, es tomar la electroencefalografía. También, aquellos pacientes que estamos sometiendo a lo que se llama manejo específico de la temperatura, casi siempre hay que dar relajantes musculares, porque es tanto el frío, a veces es con bolsas de hielo por todo el cuerpo, a veces son colchones térmicos hipotérmicos para enfriamiento, y a veces son un tipo de sondas intravasculares que enfrían la sangre. Pero el hecho es que el paciente empieza a tener a titiritar por el frío, y entonces tendrán que darle relajantes musculares, y esto también pudiera o cubrir o enmascarar la presencia de convulsiones, por estar relajados muscularmente para que soporten el manejo específico de la temperatura, para que soporten esos 32, 33 grados sin que estén temblando, pero al mismo tiempo puede estar convulsionando y yo no darme cuenta porque lo tengo totalmente paralizado. Bien, finalmente, después de que el paciente ya pasó por todo su proceso de reanimación, soporte vital básico con su reanimación cardiopulmonar básica, los cuidados posparo cardíaco en la unidad de cuidados intensivos y toda su recuperación hospitalaria se da de alta, y ya con un control posterior para ver qué alteraciones fisiológicas, con qué secuelas quedó ese paciente después de haber retornado la circulación espontánea, qué daño renal pudo haber habido, qué daño neurológico, qué daño pulmonar, qué daño cardíaco, en fin, ya su recuperación tanto fisiológica como mental, emocional y de la familia. Eso sería gruesamente el abordaje en los pacientes en un servicio de urgencias de entrada.